Trabajo de aplicación del control estadístico de procesos en el comportamiento de la densidad del aceite crudo de palma en la empresa Palmaceite S.A. Integrantes: Cristian Arias, Luis Campos, Alexander Escorcia, Luis Hurtado y Jorvis Romero. El aceite de palma es el más utilizado en el mundo, por delante del de soya o el de colza. Se produce a partir de los frutos de la palma africana y se ha convertido en una materia prima usada a nivel global para la elaboración de una gran cantidad de productos de la industria alimentaria y cosmética. Objetivo general: analizar mediante herramientas de control estadístico el comportamiento de la variable densidad en el aceite de palma producido en la empresa Palmaceite S.A. Específicos: definir las fases relacionadas a la extracción y refinación del aceite de palma africana, su correspondiente empaque en la empresa Palmaceite. Establecer los parámetros relacionados al nivel de densidad presentado en los datos obtenidos. Verificar la capacidad del proceso y la potencia para detectar cambios específicos. ¿Por qué es necesario mantener los estándares físico-químicos en el aceite de crudo de palma? Análisis del problema. La empresa sabe que cada análisis tiene una variabilidad proveniente de las pequeñas e inevitables variaciones usuales de manipulación, medio ambiente y medida con la que se trabaja. Generalidades de la empresa. Palmaceite S.A. es una empresa agroindustrial dedicada a la extracción y comercialización de aceite crudo y almendra de palma. Brinda el servicio de asistencia técnica a las plantaciones de los proveedores de fruta, basado en políticas corporativas que garantiza a sus grupos de interés el compromiso con la calidad, el medio ambiente, la responsabilidad social y la sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo económico de la región y el país. Se proyectaron para este año 2020 ser la mejor empresa en extracción y comercialización de aceite de palma y sus derivados, siendo altamente competitivos y sostenibles a nivel nacional e internacional. Esto gracias a sus mejoras continuas en los procesos y fortaleciendo su responsabilidad social empresarial. Generalidades del producto. Hablemos sobre la palma aceite. La palma aceite es una planta tropical propia de climas cálidos. Se desarrolla hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Dentro de los cultivos de semillas oleaginosas, los frutos oleaginosos son aquellos alimentos vegetales de los cuales se puede extraer aceite. Es el que produce mayor cantidad por hectárea. Su cultivo tarda entre los 2 y los 3 años para empezar a producir frutos y puede hacer esto durante 25 años o más. La palma se clasifica en variedades que se caracterizan principalmente por la forma, el color, la composición del fruto y la forma de la hoja. La producción del fruto es una de las fases del proceso productivo con mayor importancia económica debido a que el producto recupera la inversión realizada desde la siembra. El fruto es una dupra, es el tipo de fruto carnoso el cual encierra en una sola semilla, de forma ovoide de 3 a 6 centímetros de largo con un peso aproximado de 5 a 12 gramos. Están dispuestas en racimos con brácteas puntiagudas, son de color rojizo y alcanzan hasta los 4 centímetros de diámetro. Presentan una piel lisa y brillante, una pulpa o tejido fibroso que contiene células con aceite, una nuez o semilla compuesta por un cuesco lignificado y una almendra aceitosa o palmiste. El aceite de palma es de color rojo por su alto contenido en carotenos, es decir, vitamina A, que igualdad de peso se encuentra en las proporciones que superan 16 veces la de la zanahoria. Esto lo convierte en una de las fuentes naturales más ricas de esos vitales elementos y por tanto en una excelente alternativa para combatir la deficiencia de vitamina A que padecen los países en desarrollo. El aceite de palma tiene muchos usos, entre esos se encuentran el biodiesel, la goma, velas, cosméticos, tintas de impresión, grasas para lubricar máquinas, entre otras cosas. Ahora bien, se preguntarán cómo es el proceso. Igualmente, con el proceso de maduración, los frutos se desprenden del racimo de manera natural. La contextura de la pulpa en los frutos es muy fibrosa y el aceite contenido en el mismo tiene una viscosidad alta. Con la esterilización se busca detener el proceso de acidificación, acelerar el proceso natural de desprendimiento
de los frutos y facilitar la extracción del aceite ablandando los tejidos de la pulpa, entre otros objetivos. El proceso de descomposición del aceite o acidificación ocurre una gran reacción química en donde las moléculas grasas se rompen formando ácidos grasos y glicerol por acción de la enzima llamada lipasa presente en el fruto de la palma. El proceso de esterilización consiste simplemente en cocinar los racimos y la fruta suelta al vapor a una presión de 276 kilopascales en los esterilizadores por medio de vapor de agua saturada a presiones relativamente bajas durante periodos que van de los 65 a los 90 minutos, dependiendo de la misma madurez que tenga el fruto, aumentando y disminuyendo la presión. En este proceso acelera el ablandamiento de la unión de la fruta, lo cual facilita su separación, la extracción del aceite y el desprendimiento de la almendra de la cáscara de nuez. Mediante este proceso de esterilización se inactiva la enzima lipasa, que favorece la producción de los ácidos grasos libres. El segundo proceso es el proceso de desenfrutamiento, al cual son sometidos los racimos frescos de la palma. Después de ser esterilizado, es la desfrutación o desgrane. Este proceso se realiza en el tambor desfrutador para separar los frutos del raquis. El fruto es enviado al digestor mediante transportadores sin fin y columna elevadora de canguilones. Los racimos vacíos son conducidos afuera de la palma por medio de bandas transportadoras y carga de remolques para llevarlas al campo, donde se distribuyen en plantaciones de palma e inicia su descomposición, y la incorporación de estos sirve como abono para los cultivos. El proceso de digestión y prensado: después de que los racimos han sido desfrutados, los frutos son recalentados y la pulpa es desprendida de las nueces. Luego de esto es macreada hasta formar una masa homogénea y blanda en la cual se extrae el aceite mediante prensas de tornillo sin fin. Es importante mantener los digestores siempre llenos con el objetivo de asegurarse de que la fruta esté dentro de la vasija de mayor tiempo posible para obtener mejores resultados al revolverla. En el proceso de clarificación se separa y se purifica el aceite de la mezcla líquida extraída en las prensas, la cual contiene aceite, agua y lodos livianos. El aceite ya clarificado pasa al tanque sedimentador, donde las partículas pesadas se van decantando por reposo. Posteriormente el aceite se envía al deshidratador, donde se le extraen los restos de humedad y de ahí se bombea al tanque de almacenamiento. Una vez en el almacenamiento, realizado todos los controles de calidad en el laboratorio y aprobados, el aceite es llevado a los tanques de almacenamiento para ser despachado a las industrias procesadoras. En el centrifugado, las aguas aceitosas se pasan por centrífugas para recuperar el aceite que aún contiene. El aceite recuperado se envía al área de clarificación para su reposo y el resto de la mezcla se envía a los tanques florentinos, en los cuales se recuperan las últimas tazas de aceite que pudiera contener. Los florentinos son la última parte del proceso de extracción y constituye la primera parte del sistema de tratamiento de efluentes de la planta. Para medir la densidad, la humedad y otras características del producto, la empresa sabe que cada análisis tiene una variabilidad proveniente de las pequeñas e inevitables variaciones usuales de manipulación, medio ambiente y media con la que se trabaja, y por tal razón, el promedio de los dos análisis dará una mejor estimación del valor μ que si se hiciera uno solo. Por esto, cada 45 minutos toman una serie de muestras para medir la densidad, la humedad y otras características del producto. Para efectos del trabajo, se consultaron los límites de especificación que utiliza una planta de aceite. Con esto, hallamos una media y una desviación para poder aleatorizar los datos, teniendo como resultado 30 muestras de tamaño 5. Dichos datos se presentan en la tabla a continuación. Como pudimos observar en los datos de la tabla anterior, se realiza una prueba de bondad de ajuste. Con esta se desea conocer si los datos se ajustan a una distribución normal, por lo tanto se realizan unas pruebas de normalidad llamadas Shapiro-Wilk y Kolmogorov, como se puede observar en la siguiente gráfica. Gracias a la prueba realizada se puede evidenciar que en P valor es mayor a 0,05, por lo tanto los datos sí se ajustan a una distribución normal. También lo podemos verificar
con un histograma como se muestra a continuación. Existen características de calidad que pueden ser físicamente medibles, por ejemplo, el peso, volumen, longitud, tiempo. Estas características que pueden medirse con un instrumento de medición se les conoce como variables. Cuando se trata con una característica de la calidad que es una variable, por lo general es necesario monitorear tanto el valor medio de la característica de calidad como su variabilidad. El control del promedio del proceso o nivel de calidad medio suele hacerse con la carta de control para media o carta X. Por su parte, la variabilidad del proceso puede monitorearse con una carta de control para desviación estándar llamada carta S o bien una carta de control para el rango llamada carta R. Es importante tener un control sobre la media y la variabilidad al mismo tiempo. Por tanto, siempre se utilizan sea la carta XR o la carta XS, teniendo en cuenta que la carta R es más común utilizarla, como en este caso, pero la S es mucho más sensible a las variaciones. La carta X monitorea la variabilidad entre las muestras y la carta R mide la variabilidad dentro de las muestras. Estas cartas se grafican de forma separada, como podemos verlo en la siguiente diapositiva, pero su análisis se realiza en conjunto. Solo el hecho de que una no cumpla con los requisitos o criterios establecidos indica que el proceso no se encuentra bajo control estadístico. Como lo resaltó mi compañero en la diapositiva anterior, según nuestro conjunto de datos, obtuvimos los promedios de media y de rango, para así poder elaborar nuestra carta de control. Como sabemos, esta carta de control no deben presentar patrones de inestabilidad. Deben estar regidas por causas comunes o fortuitas. Con estos promedios, rangos y con la variabilidad de nuestro conjunto de datos, bien sea llamado sigma, hallamos nuestro límite de capacidad superior y nuestro límite de capacidad inferior. Con estos límites ya estipulados en las cartas de control de media y de rango, procedemos a graficar, obteniendo así las gráficas expuestas en pantallas. Como vemos los datos ya graficados, ninguno sobresale en los límites. Eso quiere decir que nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico. Esta vez procedemos a hacer un análisis de capacidad, teniendo en cuenta que nuestros datos provienen de una distribución normal y el proceso se encuentra bajo control estadístico, como ya lo comprobamos anteriormente. De nuestras cartas de control tenemos uno que otro dato, como lo es el límite superior de especificación, el límite inferior de especificación, la desviación del proceso y la media del proceso. Con estos datos procedemos a calcular algunos indicadores, como lo son el CP, el CPU, el CPL y el CPK, donde el CPK es el mínimo valor entre el CPU y el CPL. Calculando nuestro CP nos dio 0,95, lo cual este indicador lo que nos quiere decir es que el proceso es deficiente. Tendrían que hacerle algunos ajustes para mejorarlo. Nuestro CPU nos dio 0,47, lo que nos indica que el proceso nos está arrojando cierta cantidad de productos por encima del límite superior de especificación. Nuestro CPL nos dio 1,42, lo cual este indicador lo que me dice es que el proceso no me está arrojando productos no conformes por fuera del límite inferior de especificación. Como vemos en nuestra gráfica, tenemos cierto porcentaje de productos no conformes, lo cual lo hallamos y nos dio 7,7%. O sea, en nuestro proceso, el 7,7% de los productos que hagamos nos van a estar arrojando por encima del límite superior de especificación, lo cual es ese producto tienen que ser reprocesados, y si no se pueden reprocesar se tienen que desechar o convertir en otro producto.
Ahora procedemos a hallar la probabilidad para detectar el cambio. Para esto nosotros suponemos de que la empresa logró centrar el proceso, o sea, llevó su media actual a su valor nominal, y se desea conocer cuál es la potencia con la cual la carta podrá detectar un cambio a la media que realmente tiene actualmente, que es de 0,897. Para ello se parten de varias medias, lo cual, haciendo sus respectivos cálculos, 1 menos beta nos dio 0,577. Con ese resultado se puede inferir que la probabilidad de detectar este cambio será de 57,7%. Con ese tamaño de la muestra podemos calcular el ARL. ¿Qué es el ARL? Es el número promedio de puntos que deben ser graficados antes de que un punto indique una condición fuera de control. El ARL nos dio 1,73, lo cual lo aproximamos a 2 muestras. Esto lo que nos indica es que en el caso de que se lograra centrar el proceso, en promedio son necesarias 2 muestras para poder detectar este corrimiento de media de 0,895 a 0,897. Partiendo de este dato podemos calcular también el ATS, que es el tiempo promedio en el que se detecta una señal fuera de control, lo cual solo es multiplicar el ARL por el tiempo en el que se tomó cada muestra, lo cual será 1,73 por los 45 minutos, nos dio 77,85, lo cual sería el tiempo en el que tardaría el sistema en descubrir si ocurre o no un cambio. A continuación presentamos el diagrama de Ichikawa de nuestro proceso para el respectivo análisis de las posibles causas que estarían generando este nivel alto de la densidad. Partimos de la idea que esto se presenta debido a que el filtro de la máquina puede estar presentando algún tipo de desgaste. El aceite puede estar alterado con otro material o contener desechos sólidos restantes del procesamiento de la fruta, lo cual provocaría este aumento en su nivel de densidad. También podríamos decir que en cuanto a la mano de obra concluimos la idea de que puede estar generada por el cansancio del personal, dado que la empresa opera 24 horas en 4 turnos de 8 horas, o analizando un poco el gráfico de control donde se presentan cambios en la tendencia cada 10 o 11 muestras. Esto también podría estar dado por el cambio de operadores a cargo. Como este es un proceso que debe ser continuo y cuidadoso, cualquier cambio en alguna de sus fases puede resultar en una alteración de nuestras variables, lo cual incluye la presión y la temperatura con la que se trabaja. También el transporte y las condiciones de almacenamiento. Otro factor de alteración puede que sea porque se requiere un proceso más de filtrado o hacerle mantenimiento al actual. Es quizás aquí donde se fugan partículas sólidas que agregan densidad al aceite. Para concluir, podemos determinar que con todo lo realizado en este trabajo se puede tener un control en los procesos, ya que esto es de gran importancia para la empresa, debido a que con sus mediciones ayudamos a conocer a fondo si se cumple o no con lo requerido. También dan un panorama más amplio del comportamiento de los datos, las distribuciones que estos siguen y ayudan a corregir los errores presentes. Hemos logrado aplicar y evidenciar los diferentes conceptos vistos durante el semestre para la realización de este proyecto, lo cual nos ayudó a entender mejor cada uno de los resultados y logramos deducir de qué manera práctica es más fácil entender lo que se aprendió en las aulas. Como recomendaciones y teniendo en cuenta el diagrama de Ichikawa en conjunto con el análisis de capacidad, podemos sugerir que la empresa debe empezar a controlar mejor sus procesos, pues el CP, a pesar de no ser muy elevado, no es satisfactorio y está generando aún productos no conformes, por lo cual sería pertinente adecuarlo, principalmente centrando el proceso, calibrando cada una de sus máquinas e instruyendo al personal. Además de esto, para el proceso recomendamos sumo cuidado en cada una de las fases, partiendo de una inspección previa del fruto antes de procesarse. Es importante que la fruta no haya sido dejada en el campo por mucho tiempo, ya que es una forma segura de obtener ácidos grasos libres elevados, como lo es también el exceso de maduración. Durante el procesamiento y el almacenamiento es necesario minimizar la oxigenación, puesto que esto oxidaría el aceite dándole un color y sabor extraño.
Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.